CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Bienvenidos este 1 de junio a la entrevista en línea. Esta mañana nos acompaña el magistrado Ulises del Dios Guzmán, miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, bienvenido a la prensa gráfica y a la entrevista en línea. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hoy la entrevista se transmite a través de la prensagráfica.com, el canal 25 a las 9 de la noche y 95 en cable. Vamos a conversar con el magistrado sobre varios temas de la coyuntura de la Corte Suprema de Justicia. Puede enviar sus comentarios o preguntas a llaines@laprensagráfica.com o vía Twitter a @llaineslpg. Bueno, magistrado, entrando en materia, quizás empecemos con el tema de lo que se ha dado en llamar el enfrentamiento con la Asamblea o choque de poderes. ¿Realmente hay un choque de poderes entre el legislativo y el judicial? Pues yo creo que ya históricamente la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional, se ha caracterizado por friccionar con los otros poderes del Estado, con la Asamblea Legislativa y con el Ejecutivo. Últimamente, con lo que se refiere a estas demandas de inconstitucionalidad, y por el tono de los comentarios que se han hecho, incluso recíprocamente, creo que el conflicto sí está planteado. No se ha desbordado, pero sí realmente hay un conflicto planteado, desde luego que pareciera ser que estas demandas se están tramitando a una velocidad realmente singular y la Asamblea Legislativa, particularmente el presidente de la Asamblea Legislativa, con sus intervenciones se ha visto que está pretendiendo de algún modo dirigir la sentencia o el sentido de la sentencia que salga de estas demandas de inconstitucionalidad. Particularmente hemos visto esta fricción más aguda en lo que se refiere a las demandas de inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque el caso es, por ejemplo, que la Asamblea, el presidente de la Asamblea, vamos a hablar de la Asamblea General porque es el presidente el que habla, aunque no toda la Asamblea es la que está de acuerdo, ¿verdad? Correcto. Pero representando a importantes bancadas, la del FMLN, GANA, CN, hablan de que ha habido una previa intromisión de la Sala de lo Constitucional ¿cómo se llama?, en la resolución, incluso diciéndoles cómo se debe legislar. Pero en el caso puntual de los magistrados, ha habido un reclamo de que se excusaran unas magistradas suplentes, luego que Belarmino Jaime y Néstor Castaneda se retiraran para conocer el caso, ¿verdad? La sala resolvió pronto y dijo que no aceptaba las excusas. Eso como que ha avivado más en la fricción. Sí. Bueno, en mi opinión, que la Asamblea Legislativa tiene razón cuando dice de que la Sala de lo Constitucional en ocasiones anteriores, y yo lo he sostenido también, la Sala ha violentado la Constitución, la ha reformado vía resoluciones, que es un nuevo método ilegítimo, pero es un nuevo método real de modificar la Constitución, y también ha invadido atribuciones de la Asamblea Legislativa. Eso, en mi opinión, es cierto. Sin embargo, ese recuento solo puede servir en un proceso de deducción de responsabilidades. Ya en el planteamiento de esta nueva demanda son cosas ya puntuales específicamente del proceso que se está ejecutando. Y no obstante de que señalo que esos vicios se han dado, tampoco es válido señalar que porque en el pasado se ha violentado la Constitución, anticiparse y decir que en esta ocasión también va a haber una violación a la Constitución, y menos aún pretender interferir o amenazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional por el conocimiento de esos procesos de amparo que están pendientes, en el entendido de que con ello se pretende de algún modo orientar el sentido de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque entonces se está incurriendo en otro vicio, el vicio también de la intromisión de la Asamblea Legislativa en cuestiones judiciales, y eventualmente puede
ese tipo de lenguaje degenerar realmente en una confrontación todavía mayor. Mire, pero hay una cosa que durante este proceso en particular la Asamblea también ha reclamado, y es que al ser consultada la Asamblea y se tarda en responder, viene la sala y le dice, mire, pasó el tiempo y no se dio por notificada, y entonces excluye a la Asamblea excluye de conocer la posición de la Asamblea en este proceso de inconstitucionalidad. El argumento de la Asamblea es, mire, aquí no es el presidente, no es un funcionario que recibe la correspondencia el que se da por notificado, sino que es el órgano legislativo, es decir, el Pleno. Sí. Entonces, viene a la sala e ignora la posición de la Asamblea y dice que corrió el tiempo. Entonces, ahí hay otra parte que está como sí, echándole más leña al fuego, ¿verdad? Bueno, yo realmente creo que en ocasiones son algunas modificaciones o las leyes ya tal como han sido decretadas anteriormente por la Asamblea Legislativa, las que en ocasiones dan lugar a este tipo de interpretaciones. Por ejemplo, en algo que se me quedó con relación a las excusas, la Asamblea Legislativa ha hecho ciertas modificaciones a la Ley Orgánica Judicial y ha emitido y ha entrado en vigencia recientemente el Código Procesal Civil y Mercantil. Hay ciertas disposiciones un poco confusas por ahí y eso ha dado lugar a que en esta ocasión la Sala de lo Constitucional haya entendido que ella es la competente para resolver las excusas y las recusaciones, friccionando con la posición de la Asamblea Legislativa. Yo realmente creo que en ese punto estrictamente jurídico, en realidad quien tiene la razón es la Asamblea Legislativa y que esa es una cuestión de competencia de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero no quiero señalar argumentos, sino solamente decir que estas confusiones, estos enredos se dan precisamente porque estas reformas que se dan no tratan de ser compatibles y claro, realmente las competencias tanto de las salas de la Corte Suprema de Justicia como del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y se han enmarañado tal como estaban anteriormente, es decir, antes de entrar en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil y las reformas a la Ley Orgánica Judicial. Esto era sumamente claro y era una competencia indiscutible de la Corte Suprema de Justicia, pero luego intervino la Asamblea Legislativa, hizo modificaciones y ahora esas mismas modificaciones han sido interpretadas en el sentido de que es la sala, digo por ese enredo mismo que la Asamblea Legislativa ha causado. Lo mismo ocurre en este caso de las notificaciones. Los dos tienen un punto de vista realmente válido, desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista estrictamente formal, en ese punto quien tiene la razón es la Sala de lo Constitucional, porque en el mismo proceso, en la Ley de Procedimientos Constitucionales se establece que los plazos comienzan a correr a partir del momento mismo en que se comunica la notificación válidamente a la parte demandada, independientemente de qué ocurra al interior del órgano y cuál sea el mecanismo que ellos tengan para imponerse. Entonces, si se quiere que eso no sea así, pues entonces debió de haberse modificado la Ley de Procedimientos Constitucionales a efecto de sujetarlo al conocimiento del Pleno de la Asamblea Legislativa, quien es realmente la titular de la institución. Claro. Pero lo que establece y lo que pretende evitar la Ley de Procedimientos Constitucionales es que alguien reciba la comunicación materialmente y entonces quedar el proceso a expensas de lo que establezca la autoridad demandada, en especial si se trata, digamos, de un órgano colegiado o incluso cualquier otra autoridad que simplemente puede decir que tiene un departamento de recepción de correspondencia pero que no le ha llegado a su despacho oficial y entonces los plazos quedarían ahí que a disposición realmente de la autoridad demandada y con ello eventualmente se podría entorpecer y hasta impedir la continuación del proceso. Exacto. Y por esa razón es que se ha establecido así en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Con ello quiero señalar que en realidad, si se quiere que haya una modificación, pues entonces es la misma Asamblea Legislativa la que tiene esas normas vigentes en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Lo otro que ellos alegan, las modificaciones, la reglamentación interna que tienen en el reglamento interno, de que cuando ingrese esas piezas de correspondencia deben de imponerse el pleno, una vez instalado, de la Asamblea Legislativa, ese es un mecanismo interno, es una cuestión administrativa.
pero la cuestión administrativa no puede estar por encima realmente de la cuestión jurisdiccional. Así es que en este punto, en realidad, sí es una cuestión en donde es la Sala de lo Constitucional la que tiene la razón, basándose en un precepto emitido por la misma Asamblea Legislativa. Ah, exactamente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera del país. Estoy entrevistando en estos momentos al magistrado Ulises del Dios Guzmán, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, y precisamente hace unos momentos hablamos sobre la relación que hay entre la Sala de lo Constitucional, los casos que existen, cómo está reglamentado, y precisamente en el artículo 182 de la Constitución, se establece que como atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, hablando del Pleno, el primero dice conocer de los procesos de amparo. Y luego vienen otra serie de otras 13 facultades, pero es precisamente ese, conocer el proceso de amparo. También está en el 174, que la Sala de lo Constitucional también conoce de los procesos de amparo. ¿Cuál es la diferencia, magistrado? En realidad yo he observado esas dos atribuciones, una conferida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y otro a una de sus salas, Sala de lo Constitucional. Nosotros estamos acostumbrados a decir, y además porque así está reglamentado en la misma Ley de Procedimientos Constitucionales, que los procesos de amparo son de conocimiento exclusivo, se dice en ocasiones, de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, ¿cómo quedaría entonces ese precepto que es de mayor jerarquía, el precepto de la Constitución, que establece que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, es el que tiene la competencia para los amparos, pero también dice que es la Sala? A mi juicio, que no podemos simplemente anular la vigencia de ese precepto que le confiere la competencia del amparo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aunque no hemos estado acostumbrados ni hemos hecho uso de esa atribución, pero en realidad debe de interpretarse entonces el derecho de un modo armonioso, y eso a mi juicio debe de ser tal que en principio quien es competente ordinariamente para conocer de los procesos de amparo es la Sala de lo Constitucional, pero extraordinariamente puede ser la Corte Suprema de Justicia en aquellos casos en donde precisamente el reclamo del amparo vaya dirigido a la Sala de lo Constitucional. Ese sería realmente un caso en el cual se justificaría que sea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es justamente el superior de la Sala de lo Constitucional, la que conozca del proceso de amparo, y de ese modo se le podría encontrar una interpretación y una vigencia compatible, y los dos preceptos constitucionales tendrían aplicabilidad. Pero no hemos visto eso. Por ejemplo, ha habido procesos contra la Sala o magistrados de la Sala, y ha sido los mismos magistrados quienes han resuelto. En realidad eso ha sido una grosería para el derecho, sí, porque en ocasión anterior se interpuso en realidad no fue un amparo, sino que se interpuso una demanda de inconstitucionalidad en contra del nombramiento de los magistrados de la generación 2009, que son donde están los 4
últimos de la Sala de lo Constitucional, y extraordinariamente la misma Sala de lo Constitucional, los mismos interesados y afectados declararon improcedente la acción de la demanda de inconstitucionalidad, no obstante de que a ellos mismos los habían recusado. Entonces desestiman, resuelven, desestimando las recusaciones y declaran improcedente la demanda de amparo. Realmente todos sabemos que no se puede ser juez y parte, y con toda claridad fueron juez y parte. Fue una grosería. Entonces, por esos casos, digamos, y otros más, yo he llegado a la conclusión de que hay cosas en derecho que se pueden, otras cosas que no se pueden, y cuando se respetan realmente esos límites que establecen la misma Constitución y las leyes, es que se produce la seguridad, la certidumbre jurídica. Pero cuando ya no se respeta, y particularmente por aquellos que somos encargados de interpretar y aplicar la Constitución y las leyes, entonces entramos en el mundo de la incertidumbre jurídica, y eso es lo que está ocurriendo actualmente, particularmente con la Sala de lo Constitucional. Esta es una sala realmente que, no obstante que el derecho le diga que no puede, la sala todo lo puede. Todo lo puede. Precisamente, bueno, quizás hablando un poco más de ese tema en particular, hay gente que dice, por ejemplo, de hecho los magistrados, 2 de los magistrados de estos 4 fueron electos al margen del proceso que dicta la Constitución, es decir, Belarmino Jaime y Rodolfo González aparecieron en las ternas mandadas por la Corte, por el Consejo Nacional de la Judicatura, ni resultaron de la elección de los abogados, sino que los mismos diputados dicen, bueno, teníamos un impasse, intervino el presidente de la República, y de ahí surgió el tema de estos 2 magistrados para resolver el impasse, ¿verdad? Es decir, provienen de hecho de no se contempla el proceso completo con ellos. Bueno, con ellos en realidad lo que hicieron fue violentar el procedimiento de selección de los candidatos y también del nombramiento de magistrados. En realidad fue una cuestión extraordinaria de que las negociaciones se realizaran en Casa Presidencial. Sin embargo, hay que decir una cosa, y es que la ciudadanía salvadoreña aceptó que eso ocurriera. No miraba normal que se fueran a reunir en Casa Presidencial bajo el tutelaje del presidente de la República, cuando esas negociaciones son propias realmente de la Asamblea Legislativa y que deben de realizarse en el seno de la Asamblea Legislativa, al menos por apariencia. Digo al menos por apariencia porque no se puede negar que influencias externas hay, pero hay que guardar las mínimas apariencias posibles. La negociación tiene que hacerse al interior de la Asamblea Legislativa. Y lo otro, que también fue una cuestión extraordinaria y que probablemente de ahí se desencadenó la violencia, la infracción al procedimiento de selección, fue el caso extraordinario de que 3 concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se incluyeran en las listas de candidatos. Claro, eso provocó una serie de críticas, tanto que al final los 3 declinaron esa candidatura, que era naturalmente una candidatura oprobiosa. En ese sentido, debieron simplemente de haber devuelto entonces la lista al Consejo Nacional de la Judicatura, para que el Consejo Nacional de la Judicatura reevaluara toda la lista, porque ya la lista estaba incompleta. Y lo que hicieron en ese momento la misma Asamblea Legislativa, desde Casa Presidencial y las negociaciones con los partidos políticos, fue introducir 3 nombres. Y es más, recuerdo yo que los nombres fueron anunciados antes de que aparecieran en el Consejo Nacional de la Judicatura. El día siguiente aparece el presidente diciendo no, que esos eran nombres propuestos por ellos, pero que el Consejo iba a decidir. Y al día siguiente ya estaban precisamente poniendo a los que habían sugerido desde Casa Presidencial. Entonces se vio que había un manoseo en la integración de la lista de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura, y ello naturalmente dio lugar a que se especulara que simplemente ya los habían electo desde antes de ser candidatos. Y varios de ellos incluso habían participado en las elecciones del gremio de abogados, no habían calificado, y sin embargo después el Consejo Nacional de la Judicatura los incluye como candidatos. Realmente fue, de verdad, le digo, una verdadera grosería, un atropello al procedimiento de selección de candidatos. Y para culminar eso, estaba pendiente, estaba vigente una resolución de la Sala de lo Constitucional que como medida precautoria le prohibía a la Asamblea Legislativa que hiciera la elección. En tanto que no se
no se revocara esa prohibición de la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa estaba inhibida de hacer el nombramiento. Y sin embargo, no le importó, hace el nombramiento violentando la resolución, la prohibición de la Sala de lo Constitucional. Luego llegan los magistrados últimamente electos en esa oportunidad, generación 2009, y lo primero que hacen, lo primero que resuelven, lo primero que revocan es precisamente la prohibición de elegir a los magistrados de donde ellos mismos habían salido. Entonces se ve que realmente ha habido aquí una verdadera grosería, un verdadero atropello al debido proceso, a los procedimientos, y eso es realmente una cosa totalmente destructiva para el Estado de Derecho, y eso es lo que yo realmente reclamo, y en ocasiones me gano anticuerpos, porque muchas veces la gente se pone en la posición de lo que le parece simpático o lo que le parece desagradable, y en este caso, en el caso del Estado de Derecho, lo que tenemos que hacer es respetar las normas, la Constitución, las leyes, el debido proceso, y no se vale simplemente aceptar las decisiones porque nos parezcan aceptables, porque nos parezcan simpáticas o agradables. No, en este caso el método realmente legitima o deslegitima la decisión cualquiera que sea. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com y a las 9 de la noche en el canal 25, en señal abierta. Magistrado Ulises del Dios Guzmán, estamos hablando con él sobre las relaciones que hay en la Corte Suprema de Justicia y sobre todo las últimas actuaciones, más bien desde el principio las actuaciones de la Sala de lo Constitucional. Y decía él hace unos momentos que realmente había en las resoluciones de la Sala, quieren establecerse como una especie de suprapoder. Una palabra que hemos escuchado incluso de parte de algunos diputados recientemente y repetida en varios círculos. No hay, digamos, tanto en ese ámbito, no hay, digamos, tanta difusión de decir eso, que la Sala en realidad lo que está haciendo es ponerse por encima no solo de la Corte Plena, sino de los otros poderes del Estado, ¿verdad? Y realmente eso se vio desde el principio. La confrontación que se conoció como 11-4, de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional versus los 11 magistrados del resto de la Corte Suprema de Justicia fue precisamente con ocasión de eso, con ocasión de que cuando estaba absolutamente claro que la Corte Suprema de Justicia en pleno era la que conocía de las recusaciones y de las excusas, de los impedimentos de los magistrados, incluso de la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia le declara impedido de conocer, les hace llamamiento de magistrados suplentes, les ordena que entregue el expediente y ellos se niegan a hacerlo y hasta declararon inaplicable por inconstitucionalidad la resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Vimos ahí cómo entonces la Sala de lo Constitucional se estaba colocando ilegítimamente por encima del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Eso precisamente fue lo que dio lugar a la denuncia penal que se hizo de antejuicio a la Fiscalía General de la República, la cual nunca obtuvo ninguna respuesta por parte del señor fiscal,
y en ese momento la Corte Suprema de Justicia señalaba que este era un problema incipiente, un problema naciente, pero que se podía extender esa pretensión de la Sala de lo Constitucional de estar por encima del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que era un vicio que aparentemente iba a extenderse hacia los demás poderes del Estado. Y efectivamente así fue. Entonces, la misma Sala de lo Constitucional no lo ha ocultado. Es más, en sus propias resoluciones ellos se autodibujan como un poder por encima de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. Es una especie de chichote en la estructura tripartita del poder del Estado. Esa es la concepción teórica que ellos tienen de sí mismos y eso lo han ejercido a través de las resoluciones judiciales. Naturalmente, eso que es una forma que algunos consideramos, yo en lo particular considero que es violentar la letra, el texto de la Constitución, y que los funcionarios públicos juramos cumplir con el texto de la Constitución, fue algo a lo que no se le dio importancia y entonces, claro, ese mal fue creciendo y ahora es muy grande, ahora es poderoso. Tanto es así que puede tomar cualquier decisión ilegítima y de hecho ha tomado decisiones que han violentado la Constitución, que han reformado la Constitución, que han invadido las funciones de la Asamblea Legislativa y el poder político no ha tenido capacidad de pararlos. Entonces yo he llegado a la conclusión que eso es la nueva realidad constitucional, la nueva realidad jurídica del país y probablemente la nueva realidad política, por cuanto que es la que tiene capacidad de imponerse, aunque sea con método ilegítimo y con un sentido de decisión ilegítimo, pero es la que tiene capacidad de imponerse en el país y el resto del poder político, léase Asamblea Legislativa, Ejecutivo, pareciera ser que ya no tienen capacidad de detenerlo y que por eso se está produciendo este enfrentamiento, este choque. Y en este choque, puesto que la Asamblea Legislativa se encuentra, a mi juicio, debilitada y el Poder Ejecutivo cada vez va a ir siendo más debilitado, en realidad lo que pareciera pronosticarse, y no es que yo lo quiera, sino que desde el punto de vista politológico, lo que pareciera pronosticarse es la imposición realmente del poder de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero digamos, la otra vez decía Benito Lara aquí con nosotros, decía, ¿cómo es posible que 4 magistrados, 4 funcionarios de segundo grado que son electos por la Asamblea, ¿verdad?, no electos por el voto popular, puedan tener esa capacidad? Y él hacía la mención que incluso la Constitución reconoce el derecho a la insurrección, pero incluso cuando un gobierno llega por insurrección, decía él, tiene que respetar la Constitución, es decir, solo por llegar al poder, aunque se reconozca ese derecho, no le da la facultad de darle vuelta a la Constitución, sino que tiene que aplicarla. Sí, sí. Entonces, si en una insurrección donde hay muertos, donde pueden haber miles de muertos, no pueden cambiar la Constitución, ¿cómo es que 4 funcionarios de segundo grado pueden hacerlo? Esa era una de las consideraciones para decir... Es fácil, simplemente se han excedido en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en lugar de ejercer el poder bajo o dentro del límite que le establece la misma Constitución, han ido más allá de eso o han ido en contra del texto de la misma Constitución y el poder político no los ha podido detener así de fácil. En tanto que el poder político no los pueda detener, pues entonces evidentemente es el poder fáctico y legítimo, pero que se impone y con el tiempo va a tender realmente a legitimarse. Es decir, va a tender a considerarse que eso debe de ser. Y es más, ya hubo un primer brote, porque en ocasiones la misma Asamblea Legislativa da lugar a estas cosas sin fijarse. Después de esas fricciones, de esos confrontamientos, ¿cuál fue la propuesta que hizo la Asamblea Legislativa? Bueno, creemos un tribunal constitucional. Estamos hablando de que generalmente al Tribunal Constitucional se le concibe como un poder que está fuera de la Sala de la Constitución, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, por encima de la Corte Suprema de Justicia y que no solamente tiene las atribuciones de determinar lo que es o no constitucional o determinar que son violaciones a la Constitución, sino que también tiene atribuciones máximas interpretativas que no tiene la Sala de lo Constitucional, pero el Tribunal Constitucional sí lo tiene y que eventualmente a través de las interpretaciones que se le va dando progresivamente, las resoluciones judiciales van modificando en realidad el sentido y el alcance de los preceptos constitucionales. Pero esa fue la propuesta de la Asamblea Legislativa. Entonces la misma Asamblea Legislativa es un poco trastornada. En ocasiones le dicen, mire, usted se excede,
pero para que no se exceda, entonces le vamos a ampliar sus atribuciones constitucionales. Y entonces, ¿de qué se quejan? De que aquellos continúan ejerciendo ese poder con exceso. Porque, por un lado, la misma Asamblea Legislativa pareciera ser que pretende legitimarle ese poder, y por otro lado también ya no es válido en este caso, en este conflicto, hablar de insurrección, porque realmente no hay condiciones de insurrección, y si acaso lo hubiera, digo, no lo hay, pero si acaso lo hubiera, pareciera ser, no es así, pero pareciera ser que las opiniones favorables son para la Sala de lo Constitucional, aun cuando violente la Constitución, y que las opiniones van en contra de la Asamblea Legislativa, porque repito, el problema está en que en esta coyuntura ha tomado a los partidos políticos y a los políticos debilitados, tan debilitados que no han tenido y aparentemente tampoco tienen en este momento la capacidad de defender la letra de la Constitución. Hubo una parte donde quizás los diputados hicieron algo, pero fue malentendido e incluso fue considerado nocivo para la Corte, que fue el decreto 743. Así que vamos a hablar de eso, magistrado, cuando regresemos. Sí. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Buenos días, soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, y entrevisto al magistrado Ulises del Dios Guzmán. Hablamos un poco sobre los excesos en la Sala de lo Constitucional y las respuestas débiles para el magistrado que ha habido de parte de la Asamblea. El caso del 743 fue un intento, según dijeron en su momento, de todos los diputados en ese momento, para poder ponerle un freno, hacer una especie de peso y contrapeso a los excesos que en ese momento empezaban a verse en la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, hubo una serie de presiones al exterior del órgano legislativo que obligaron a desmontarlo. Incluso Fusades, en el informe que hace de los 3 años de gestión, dice que uno de los retrocesos democráticos fue que el presidente Funes haya aprobado con celeridad ese decreto para empezar a tener el control, no control, sino que más bien poner el límite, contener a la Sala de lo Constitucional. Sí. Pero para mí el caso era un evidente ejemplo de pesos y contrapesos que entre órganos del Estado. Pero ¿usted cómo lo ve, magistrado? Desde el punto de vista formal, que la Asamblea Legislativa establezca o imponga el método de la unanimidad para tomar decisiones en los procesos de inconstitucionalidad, realmente eso no atenta contra el Estado de Derecho ni contra la juridicidad. Es más, la regla general en las salas de la Corte Suprema de Justicia es que las decisiones se toman por unanimidad. Por unanimidad toma las decisiones la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, y funcionan. Cuando hay diferencias, simplemente hay también ya mecanismos para resolver las diferencias. Se hace el llamamiento de magistrado de discordia a efecto de conseguir los votos necesarios para tomar la decisión. De modo tal que formalmente, en realidad, eso no era un atropello al proceso de constitucionalidad. Ahora, hay que señalar que en la práctica sí era un intento de contención. La coyuntura bajo la cual estaban dándolo en realidad no era porque se había llegado
en lógica a la conclusión que era más seguro o que era preferible que las decisiones se tomaran por unanimidad. No, en realidad en la práctica lo que se entendía era que con ese mecanismo estaban procurando de que al tomar la decisión por unanimidad, pues entonces como sistemáticamente se estaban tomando una decisión 4-1, pues entonces este 1 iba supuestamente a hacer la contención de las decisiones de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, en realidad en la práctica, ni aún cuando se hubiese establecido o se hubiese establecido o confirmado ese procedimiento, no iba a contener la decisión, porque simplemente si hay una oposición de 1 versus 4, pues entonces se llama a un magistrado suplente en discordia y eventualmente es sumamente difícil que los 4 no hubiesen conseguido un voto adicional. Simplemente hubiese servido no de contención, sino que de retraso, digamos, en algunas decisiones importantes de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. Pero sí de señalar que por la coyuntura en que se dio, en realidad se entendió como un mecanismo ilegítimo de interferencia en las decisiones de la Sala de lo Constitucional, y por eso fue que se vio una reacción de la ciudadanía, e incluso el mismo partido Arena se retiró de esa decisión, ¿verdad? Y apoyó no creo que no participó en la derogación, pero sí en el señalamiento de la ilegitimidad de ese cambio en el sistema de votación, que era realmente como maniobra de contención, era una maniobra ilegítima y tuvo la Asamblea Legislativa que derogar esa modificación que había hecho. Pero el caso, por ejemplo, de que hubiese sido la misma Sala de lo Constitucional la que analizando ese decreto dijera que no procedía, no correspondía, ahí otra vez volvemos al caso de juez y parte, ¿verdad? Es la misma sala a una ley que se declarada exclusivamente para la sala, decide no aplicarla. Definitivamente, era de nuevo una actuación de ser juez y parte, y efectivamente así pasó. Si en una tomaron una decisión mientras estaba vigente esa legislación, y sea como sea, era una ley vigente en su momento y tomaron una decisión, y lo que hicieron fue declarar inaplicable ese decreto, que yo estoy de acuerdo que era por la motivación, era un decreto ilegítimo, pero también era ilegítimo por parte de la misma Sala de lo Constitucional declararlo inaplicable y no seguir el procedimiento que establece la misma ley de procedimientos constitucionales. Y es que cuando se decreta una inaplicación por inconstitucionalidad, se tiene que certificar la resolución y enviársela a la Sala de lo Constitucional. En este caso dijeron ellos en una forma extraordinaria, por eso digo que jugamos con los procedimientos, que no se lo enviaban porque ellos eran la sala, entonces se estaban confundiendo las personas con el tribunal. Ellos tenían que ver certificado, enviárselo a la Sala de lo Constitucional, en la Sala de lo Constitucional ver que era una resolución que ellos como funcionarios, como personas habían pronunciado, y en consecuencia hacer el llamamiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional suplente para que conocieran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa declaratoria de inaplicabilidad. Ese era todo el procedimiento, pero hacen las maniobras, modifican los procedimientos que establecen en las leyes a la conveniencia y del modo tal en que ellos de modo absoluto puedan tomar las decisiones, y en ocasiones pasando por encima de o violentando o la Constitución o las leyes de la República. En este caso, como realmente la motivación era ilegítima, entonces la opinión pública estaba a favor de la Sala de lo Constitucional, aun cuando estaba violentando los procedimientos legales. Claro. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a hablar un poco más de eso. Quizás vamos a retomar el tema sobre lo que está sucediendo ahorita, que también tiene que ver con la misma sala y sigue conociéndolo. Ya regresamos, magistrado. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda.
Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, entrevistando al magistrado Ulises del Dios Guzmán, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. En el último bloque hablábamos cómo a las últimas resoluciones que pueden tener como sujeto a la misma sala, las está resolviendo la sala. Sí. Entonces esto, seguimos en el mismo vicio que incluso originó todo el problema, de que se ponen por encima del resto de las instituciones, y además son jueces y parte en las resoluciones. Es que en realidad ese es uno de los problemas principales de la Sala de lo Constitucional, el hecho de que cuando se trata de demandas que puede afectar a los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional, ellos mismos se las resuelven. Y eso hay que aceptar una cosa, y es que pareciera ser que cierta parte de la ciudadanía les acepta que eso lo haga. Ahora, en derecho es totalmente inadmisible, es decir, es una cuestión oprobiosa resolver su propio asunto. Eso es ser juez y parte en un negocio de interés de la misma persona, del funcionario, del magistrado. Eso no es posible en el mundo del derecho, en el mundo judicial, con excepción de la Sala de lo Constitucional. El problema de esto es que le destruye la certidumbre al Estado de Derecho y a la vigencia del debido proceso. Eso es realmente lo que yo reclamo en este punto. Lo que ocurre también con esta cuestión es que estos conflictos que se han dado en realidad no son estrictamente jurídicos, sino que tienen un efecto político, y un efecto político no solamente circunscrito a la esfera de los poderes del Estado, sino que trasciende hasta la ciudadanía. Entonces la ciudadanía lo que ve o lo que califica son las decisiones que le parece que le van a convenir o que le van a perjudicar, y entonces acepta decisiones, por ejemplo, que pueden contrariar el Estado de Derecho, vulnerar la Constitución, el debido proceso, en tanto que le parece que es aceptable o simpática la decisión que se toma. Claro, eso es válido en el juego político, pero eso no es válido en el mundo del derecho, porque entonces destruimos precisamente la esencia del Estado de Derecho, que es el respeto de la Constitución y del debido proceso. Entonces, el daño que se está haciendo, resolviendo de este modo, causando la incertidumbre y deteriorando, desmoronando quizás el Estado de Derecho, es realmente un daño profundo. Magistrado, ¿y usted cree que con esta resolución, estos recursos que se han presentado por las elecciones de magistrados de 2006, incluso 2006, 2009 y 2012, se está metiendo más incertidumbre? Porque en el caso de 2006 y 2012, lo que está en juego se dice que es que la Asamblea, una legislatura no tiene la facultad de elegir más de 5 magistrados propietarios y 5 suplentes, aunque eso no esté contemplado en alguna ley, según los que defienden el tema. Otros hablan del tema por cosas de legitimidad, ¿verdad? La otra tanda de magistrados, la de 2009, precisamente usted nos decía, tiene que ver con que 2 de los magistrados no venían de las listas, ni del CNJ, ni pasaron las elecciones de los abogados. Y que toda la generación fue electa violentando una prohibición de la Sala de lo Constitucional. Aparte de eso, ¿verdad? Pero el caso es que todo eso nos mete más incertidumbre, porque imagínense, en el caso de 2006 y 2012, declaran inconstitucional porque una misma legislatura eligió 2 veces. Para julio van a haber solo 5 magistrados. Se desintegra la Corte Suprema de Justicia porque no podría funcionar. La Corte Suprema de Justicia, para poderse instalar, necesita 8 magistrados. Para poder tomar decisiones necesita 8 magistrados. Si solamente quedaran 5, no podrían tomar absolutamente ni una sola decisión, ni siquiera llamamiento de suplentes. Entonces, quedaría desintegrada la Corte Suprema de Justicia. Por eso señalo que este asunto sí debe de manejarse con mayor responsabilidad que los otros. No digo que los otros no sean importantes, pero estamos a punto
de desintegrar uno de los poderes del Estado. En el caso realmente de lo que está planteado, a mi juicio, es uno de esos casos límites en los cuales hay argumentos para sostener la inconstitucionalidad y hay argumentos para sostener la inconstitucionalidad, cualquiera de las dos decisiones. Yo sostengo que lo que hay en este caso es que la formalidad está del lado de la constitucionalidad, de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la letra de la Constitución? La Constitución lo que dice es que la Asamblea Legislativa es la que nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí llega el mandato. Es un mandato genérico, no tiene otras especificidades. Cuando el mandato tiene la menor cantidad de especificidades o reglamentaciones posibles, es más amplio. Por eso es que si simplemente dice la Asamblea Legislativa es la que va a elegir a los magistrados, no hay ninguna regla que prohíba que pueda ser 2 o 3 o 4 generaciones, lo que sea. Es más, en el fondo sí se han dado. ¿Cuándo se han dado esos casos? En aquellos casos en los cuales hay que reponer a algún magistrado propietario o algún magistrado suplente de cualquier generación. Ahí resulta que la misma Asamblea Legislativa que probablemente hizo alguna elección de alguna generación completa de magistrados propietarios y suplentes, resulta eligiendo también a otros magistrados de otras generaciones. Vemos entonces que en el texto de la Constitución no existe la prohibición. Lo que ocurre es que cuando plantearon la demanda de inconstitucionalidad, le dieron más volumen a esa supuesta regla de que una Asamblea Legislativa no puede elegir más que una generación de magistrados propietarios y suplentes. Pero en realidad eso no es ninguna regla, eso es simplemente una consecuencia del vicio de fondo que sí de verdad también está señalado en la demanda. El vicio de fondo más bien es la falta de legitimidad democrática, por eso digo, la forma el texto está a favor de la constitucionalidad. La esencia está a favor de la inconstitucionalidad, es decir, a favor de los demandantes, porque lo que alegan los demandantes en ese aspecto específico de la esencia es que es falta de legitimidad democrática. ¿Qué significa o cómo se explica eso? Bueno, pero son los diputados electos por... a eso voy. Sí. Analicemos qué significa eso. Significa que si la soberanía reside en el pueblo como punto de partida, si el pueblo elige a sus funcionarios públicos, en este caso a los diputados, y si el diputado representa al pueblo, pues y cómo esas decisiones se toman, las decisiones del soberano a través de las elecciones que periódicamente se van tomando, existe una coyuntura en la cual el mandato popular que el pueblo le da a los diputados se va renovando con cierta periodicidad. Existe una coyuntura, un traslape en la cual una asamblea legislativa o la integración de una asamblea legislativa en un cierto momento va agotando su mandato en la medida que va transcurriendo el tiempo y se va acercando a la próxima elección. Cuando se da la próxima elección, se da la siguiente, la última manifestación del pueblo soberano y en consecuencia a partir de esa integración de la Asamblea Legislativa es que se manifiesta ya que la legitimidad de la nueva legislatura, de la nueva Asamblea Legislativa. Y en consecuencia, cuando se toma la decisión y la toma la Asamblea saliente, en realidad está tomando la decisión la Asamblea cuyos diputados ya tienen agotado el mandato popular, porque la renovación, la validez, la renovación del mandato popular está en la nueva integración de la Asamblea Legislativa y por eso se dice, es falta de legitimidad democrática, es una cuestión de fondo, no es una cuestión de forma. Pero ahí quizás el tema, vamos a tomar eso al principio del otro bloque, quizás habla porque los diputados son electos para 3 años y en esos 3 años pero eso diputados. Es la forma, pero no, es que esa es la forma, porque esa es la letra. La esencia está en que ese diputado debe representar al pueblo y el pueblo ya hizo otra manifestación de integración de Asamblea Legislativa. Es cosa diferente y más de fondo. Vamos a tomar ese punto entonces, magistrado, cuando regresemos. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, y entrevisto al magistrado Ulises del Dios Guzmán. Hablamos sobre el tema de la elección de funcionarios de los últimos magistrados que hizo la legislatura 2009-2012, al final, en abril ya de este año, unos días antes de que tomara posesión la nueva legislatura. Magistrado, el tema es, decía que está un poco complejo el tema, pero hablar de... En resumidas cuentas, hablar de que los diputados pueden o no, al final de su mandato, hacer una nueva elección. Mire, es que yo lo que señalo es que no existe ninguna regla en contra de que una asamblea legislativa pueda elegir 2 o más generaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En realidad eso es una consecuencia de una interpretación de la esencia de ese mandato, que es cosa diferente de la esencia. Entonces, la regla, la literalidad de la atribución está a favor de la constitucionalidad y de los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? El mandato simplemente dice que la Asamblea Legislativa va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no hace ninguna otra distinción, y por tanto, cuando la Asamblea Legislativa hace la elección de 1, de 2 o cualquiera generaciones de magistrados, en tanto que sea oportuno hacerlo, lo están haciendo dentro de su atribución. Lo que realmente es válido y es cierto es que la esencia de ese mandato ya le falta legitimidad democrática a los diputados y a la Asamblea Legislativa cuando ya ha habido una nueva elección de diputados y se ha configurado una nueva legislatura en la Asamblea Legislativa, porque los diputados representan al pueblo, y entonces la última expresión popular se hace a través de las elecciones. Si en la elección el pueblo es el que ha configurado a la Asamblea Legislativa de un modo diferente, pues entonces significa que ya los diputados que todavía están ejerciendo el cargo lo están haciendo fuera de la legitimidad del último mandato popular expresado en las urnas. Entonces la esencia de la falta de legitimidad democrática realmente sí es un argumento válido por parte de los impugnantes que están pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de estas generaciones de magistrados. Pero jurídicamente, digo, desde el punto de vista político es así. Ahora, jurídicamente, ¿cómo es que debe de resolverse? Desde el punto de vista jurídico es otra la regla. ¿Por qué razón? Porque la Constitución establece que el funcionario público jura cumplir con el texto de la Constitución, ateniéndose a cualquiera que fuesen las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones que la contraríen. ¿Qué significa entonces? Pues la misma Constitución da una regla de interpretación y en consecuencia de aplicación preferente de la Constitución, que es el texto de la Constitución. De modo tal que desde el punto de vista jurídico es el texto de la Constitución el criterio predominante para resolver este asunto, es decir, la literalidad de la atribución, según la cual, claro, y quedaría realmente constitucional, esto digo desde el punto de vista jurídico, aunque sostengo que desde el punto de vista esencial, si es cierto, hay falta de legitimidad democrática en esa elección por parte de la asamblea saliente y no de la asamblea entrante. Así son las cosas, así son las cosas. Magistrado, vamos a hacer una nueva pausa para regresar en el último bloque de la entrevista de hoy. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez. Estamos conversando con el magistrado Ulises del Río Guzmán. Hablamos un poco sobre cómo se están traslapando esas facultades de los diputados al elegir funcionarios, pero queda el caso también de que en esa elección, en ese proceso, usted también estaba incluido, ¿verdad? Y Sí, vimos que al final correcto. declinó. Sí. Nunca supimos al final por qué fue, magistrado. ¿Hubo alguna razón de peso? De hecho, al final lo estaban proponiendo como suplente, ¿verdad? Bueno, en realidad yo no acepté porque en mi nueva perspectiva de ejercicio profesional, yo me veo en el ejercicio privado. Y ya en el ejercicio privado me es incompatible estar respondiendo a los llamamientos de la Corte Suprema de Justicia porque voy a estar en una actividad que va a ser la actividad productiva para mí. Entonces ya me es incompatible atender llamamientos de la Corte Suprema de Justicia, que generalmente son pérdida de tiempo, y lo digo con todo respeto. Llaman a un magistrado para que vaya a suplir a algún magistrado propietario de un asunto que van a ver, comienzan a las 9, a las 9:30, a las 10, a las 11, al final le pueden decir a mediados del mediodía que ya no lo van a ver al asunto, y entonces ya le hicieron perder el tiempo al magistrado suplente. Eso es válido y está bien para los jueces y magistrados de carrera, porque ellos están realmente en todo momento al servicio de la jurisdicción, pero un abogado particular, como yo lo voy a hacer después de finalizar mi mandato, pues entonces ya me es incompatible mi actividad privada con ese tipo de la suplencia en la Corte Suprema de Justicia. Eso una razón. La otra razón que tenía era que ya se atisbaba que la parte importante de la ciudadanía estaba criticando que esa Asamblea Legislativa hiciera la elección, le estaba cuestionando la legitimidad. Y es más, realmente yo recuerdo claramente que le anunciaron que iban a interponer recursos de inconstitucionalidad si acaso hacían la elección. Entonces, ¿para qué exponerse a ser nosotros señalados eventualmente de tener un nombramiento inconstitucional, como probablemente pudiera ser que salga? No sé qué es lo que va a salir, pero digo probablemente. Entonces, para no salir al final de mi mandato manchado con un nombramiento inconstitucional, mejor era simplemente declinar. Y alguien me preguntó que si era solo porque me ponían como suplente. No, como suplente o como magistrado propietario, en todo caso yo estaba declinando que la Asamblea Legislativa anterior hiciera el nombramiento. No obstante que sostengo, y yo lo sostengo desde el punto de vista jurídico, que la Asamblea Legislativa formalmente podía hacer la elección. Pero también sostengo que en esencia, hay falta de legitimidad democrática en que la Asamblea saliente haga la elección, porque la legitimidad democrática está ya a favor de la nueva Asamblea Legislativa. Entonces aquí, por eso es que se da esta polémica. ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros nos colocamos a favor de la decisión que más nos gusta, por ejemplo. Y si queremos que haya constitucionalidad, nos colocamos a favor de la literalidad del texto de la Constitución. Y si queremos que haya inconstitucionalidad para que haya nueva elección, nos colocamos a favor de ¿qué? De la esencia del mandato. Pero eso puede significar anular la Corte. Puede eventualmente significar una desintegración de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, eso está bien para el ciudadano común, pero no para el jurista, porque para el jurista debe de atenerse al método principal que le señala la misma Constitución para resolver estos asuntos. Claro. Magistrado, quizás para finalizar y quizás brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, si se declara inconstitucional en los nombramientos de 2012, queda entonces activa la lista de 2012. Es decir,
La lista de candidatos. De candidatos, o sea, correcto. Ahí sí queda activo usted. Entonces, así es, porque si se declara la inconstitucionalidad, entonces hay que reponer la elección de magistrados y en este caso, pues revive o se revalida, mejor dicho, la lista del universo de los candidatos, los 30 candidatos, siempre seguimos entonces, o seguiríamos en ese momento activados y estaríamos a disposición de la Asamblea Legislativa en esta nueva integración, en donde ya sabemos la integración, la configuración ha cambiado. Solamente el Arena y el partido del Frente son los que realmente tienen las mayorías o la configuración necesaria para tomar la decisión y de ello va a depender cuáles van a ser los magistrados, que podrían ser eventualmente algunos de los mismos u otros diferentes. Pues, eso ya no se sabe. Bueno, magistrado, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Luis. Bueno, pues ya nos quedó pendiente hablar del tercer año del gobierno de Funes, pero bueno. Bueno, entonces tal vez hablamos ya para el cuarto. Muchas gracias. Pasen un feliz día. Nos vemos el lunes con una nueva entrevista. Gracias.